Buenas, bienvenidos a un nuevo video. Este se tratará sobre las generalidades de los antibióticos. Este video será presentado por Laura Estefanía Charri, Nancy María Galera, Melissa Muñoz y Yulisa Cuesta, la persona que les habla. Somos estudiantes de enfermería del cuarto semestre de la Universidad Simón Bolívar. Buenas, mi nombre es Melissa Muñoz y hoy les vengo a ver sobre el concepto general de los antimicrobianos. Los antimicrobianos son aquellos agentes capaces de lesionar o destruir los microorganismos infecciosos sin afectar a las células del organismo en el que se produce la infección. Antes se decía que los antimicrobianos eran antibióticos que se obtenían de microorganismos vivos. Sin embargo, muchas de estas sustancias naturales pueden obtenerse o modificarse con el fin de alterar sus propiedades. De este modo, se aumenta el espectro de gérmenes y se reduce su toxicidad o se mejora su difusión en los líquidos del organismo. Lo que se busca con esto es aumentar su eficacia. Mecanismo de acción de los antibióticos se distingue de dos formas de acción bactericida y acción bacteriostática. La acción bactericida es el antibiótico que produce la lisis de la bacteria. La lisis es el rompimiento de la membrana celular. La acción bacteriostática es el antibiótico que inhibe en la reproducción de la bacteria, es decir, no la destruye, pero impide el crecimiento de las colonias en el organismo. En general se refiere a los antibióticos bactericidas porque producen la destrucción de las bacterias. Sin embargo, los bacteriostáticos pueden ser el tratamiento de algunas infecciones. Mecanismo de acción bactericida. La lisis de la bacteria se produce cuando el antibiótico altera en la envoltura celular. Esto se consigue de dos mecanismos. El primer mecanismo es la interrupción de la síntesis de la membrana de la pared. Así desaparece la rigidez de la envoltura y se produce la destrucción por efectos de presión externa. El segundo es la alteración de permeabilidad de la pared. Como la bacteria tiene mayor osmolaridad en su interior, cuando se altera la permeabilidad de su envoltura, entre a líquidos para igualar la osmolaridad, lo que produce el estallido de la bacteria. Mecanismo de acción bacteriostática. Esto ocurre cuando el antibiótico inhibe o modifica alguna parte del metabolismo normal de la bacteria. Esto se puede dar de dos formas. La primera es la suspensión de la síntesis proteica por inhibición del ADN o del ARN o por interrupción de otros pasos de la síntesis. La segunda forma es la inhibición de la síntesis de otros productos metabólicos. Esto ocurre cuando actúa el antibiótico como antimetabólico. Afortunadamente, las estructuras y el funcionamiento de las bacterias son distintas de la de las células. Por este motivo, los antibióticos pueden destruir o inhibir el crecimiento de los microorganismos sin destruir las células del organismo infectado. Sin embargo, como todos los fármacos, los antibióticos producen toxicidad y efectos adversos característicos. Mi nombre es Nancy María Galera Contreras y a continuación estaré hablando acerca del espectro de los antibióticos. Los antibióticos también se pueden clasificar según su espectro. Tenemos antibióticos de amplio espectro, que son aquellos que actúan eficazmente frente a gérmenes gram positivos y gram negativos e incluso frente a otro tipo de gérmenes, como los del género Rickettsia. Este es el caso de las tetraciclinas y el cloranfenicol. Seguidamente tenemos antibióticos de espectro medio, que son aquellos que cubren un número menor de gérmenes, generalmente de un mismo grupo. Por ejemplo, la ampicilina es eficaz frente a casi todos los gram positivos y algunos gram negativos, pero esta se considera de espectro medio, aunque en la clasificación de las penicilinas se denomine de amplio espectro. Por último, tenemos los de espectro reducido, que son aquellos antibióticos muy específicos para un germen o un grupo pequeño de gérmenes. En este grupo podemos incluir la cloxacilina y la vancomicina, que son utilizadas exclusivamente para infecciones por estafilococos. Ok, continuemos con el video.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las normas para el uso de los antibióticos. La primera norma es el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico viene siendo como que el tratamiento antibiótico que está indicado si existen indicios o sospechas de que el enfermo está sufriendo una infección. En esta parte o en este sentido debe considerarse que la fiebre no siempre indica una infección. Por eso es necesario o será preciso descartar si la fiebre no es una fiebre por infección. La segunda es la identificación del foco. Entonces, este segundo paso va que después de definido un diagnóstico debemos identificar el foco. ¿Cómo así? Este debe ser, por ejemplo, dónde está localizado, ya sea, digamos, si tiene una neumonía, una infección urinaria, un absceso, una sepsis, entre otras enfermedades. La tercera viene siendo la indicación del tratamiento antibiótico. Bueno, a pesar de que ya hemos hecho estos dos pasos, el diagnóstico, la identificación del foco, este tercer paso se tiene que decir que no siempre en todas las enfermedades infecciosas hay un diagnóstico de antibióticos, o sea, no se utilizan los antibióticos. Por ejemplo, no hay un tratamiento específico para la mayoría de las infecciones víricas. Gran parte de estas infecciones respiratorias se deben a virus como el rinovirus, el adenovirus y los virus de la parainfluencia. Y está demostrado que ninguna de ellas mejora por la acción de los antibióticos. Existen pocos antibióticos que modifican el curso de este tipo de infecciones. Entonces, la cuarta y es la profilaxis, que es un poquito larga, pero vamos a tratar de resumirla. Entonces, la profilaxis. En algunos casos concretos existen muchas posibilidades de que se pueda sufrir una infección. En estas partes o en esta fase está indicada la profilaxis antibiótica. Sin embargo, debemos evitar la antibioticoterapia profiláctica indiscriminada. ¿Esto qué quiere decir? Que el uso injustificado de los antibióticos facilita la creación de resistencia. Entonces, si tan solo utilizando antibióticos como medida profiláctica en los pacientes con enfermedades subyacentes que aumenten el pico de la infección, son por ejemplo pacientes con bronquitis crónica, pacientes con leucemia y pacientes que tengan otras enfermedades inmunodepresoras. Entonces, también están aquí los pacientes con prótesis, los pacientes con válvulas cardíacas, etc. Bueno, también debe emplearse ante determinadas manipulaciones quirúrgicas, pero hay que tener en cuenta durante un espacio de tiempo reducido. También, asimismo, después de todo esto, deben utilizarse cuando exista un riesgo de infección por exposición ambiental. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando tenemos contacto directo con pacientes con meningitis meningocócica o cuando hemos viajado a áreas donde existe el paludismo. Bueno, en la actualidad sabemos que la profilaxis se aplica de una forma excesiva, sobre todo en los pacientes quirúrgicos, sin que en muchos casos se haya demostrado su eficacia. Por otra parte, cabe aclarar que la administración innecesaria de los antibióticos como medida profiláctica supone para el paciente enfermo un riesgo de sufrir fenómenos tóxicos y la selección de gérmenes resistentes sin que haya un beneficio. Bueno, ahorita vamos con la clasificación de los antibióticos según su comportamiento. Estos se clasifican en dos grupos. El primero son los antibióticos cuyo efecto depende de la dosis, los dosis dependientes. Bueno, a este grupo pertenecen los aminoglucósidos y las quinolonas. Con estos antibióticos el efecto máximo depende de la dosis y cuanto más altos sean los niveles, más eficaces resultarán.
Entonces, en lo segundo tenemos los antibióticos cuyo efecto depende del tiempo, o sea, tiempo dependiente. En este grupo, la máxima eficacia se consigue cuando los niveles plasmáticos del antibiótico están solo 4 veces por encima de la CMI. A diferencia de los anteriores, aunque los niveles se eleven más, no por eso se consigue un mayor efecto. Esto ocurre, por ejemplo, con los betalactámicos y la vancomicina. Empleando estos antibióticos es más adecuado mantener las dosis y acortar los intervalos de tiempo entre estos para asegurarse de unos niveles estables. Bueno, entonces, si se elevan las dosis y se mantienen los intervalos, aunque los máximos sean muy altos, no habrá mayor eficacia. Y pudo haber incluso algunos periodos en los que los niveles estén por debajo de la CMI. Y entonces en este momento es cuando se crean las resistencias. De los antibióticos. Bueno, la resistencia a los antibióticos puede ser natural. Cuando yo hablo de la resistencia natural, significan que el germen es por naturaleza resistente a un determinado antimicrobiano. Por ejemplo, el enterococo, este siempre es resistente a la cefalosporina. Está como segunda resistencia la resistencia adquirida. La resistencia adquirida puede adquirirse a través de dos mecanismos: por mutación genética o por transferencia de factores extracromosómicos de resistencia. Entonces, entre todas estas resistencias tiene mucho más importancia la resistencia adquirida. ¿Por qué? Porque en esta se desarrollan lo que es gérmenes que previamente son sensibles y está producida en muchos casos por el antibiótico. Entonces, la utilización inadecuada de los antibióticos facilita la aparición de las resistencias y se puede decir que plantea enormes dificultades cuando ahí se necesita curar las enfermedades infecciosas. Entonces, ahorita, desde que se empezaron a usar los antibióticos, las enfermedades infecciosas, se sabe que los gérmenes crean resistencia a los antibacterianos. Entonces, poco después de la bencilpenicilina, comenzaron a observarse las resistencias en las cepas de los estafilococos. En la actualidad, casi todos los estafilococos son resistentes a este antibiótico. Bueno, del mismo modo, otros muchos gérmenes han creado resistencia a numerosos antimicrobianos. Bueno, este se ha convertido en uno de los mayores desafíos o uno de los mecanismos que explica la dificultad del tratamiento actual de las infecciones. A pesar de que los antibióticos disponibles y que hay una investigación súper permanente de otros nuevos, esto no basta. ¿Por qué? Porque hay tanta resistencia de los antibióticos por el uso inadecuado, la gente se está automedicando. Entonces, todos estos factores, todo esto hace que los gérmenes creen resistencia. Entonces, lo mejor es que una adecuada utilización de los antibacterianos y una auténtica política antibiótica pueden, no del todo, o sea, pueden al menos reducir la aparición de la resistencia y hacer un poco más eficaz el tratamiento. Mi nombre es Nancy María Herrera Contreras y a continuación estaré hablando sobre los factores que facilitan la aparición de resistencia a los quimioterápicos. Quimioterápico es un término que se utiliza habitualmente para referirse a los fármacos antiinfecciosos que tienen su origen en una síntesis química. Entre los primeros factores encontramos la utilización de dosis insuficientes con respecto a las realmente necesarias para el tratamiento del proceso infeccioso. Por otro lado, también encontramos la utilización de intervalos de administración demasiado prolongados entre las dosis.
el cual permite el crecimiento de nuevo del agente infeccioso, además de la utilización inadecuada de antibióticos, sobre todo cuando estos se emplean para el tratamiento de procesos infecciosos no causados por bacterias. Seguidamente, el uso injustificado de antibióticos de amplio espectro que facilitan la selección de especies resistentes y por último la duración del tratamiento excesivamente prolongado o demasiado breve. Mi nombre es Laura Charris y yo les hablaré acerca de los mecanismos defensivos del germen. En primer lugar, como consecuencia de una mutación o de la transferencia de factor extracromosómico, el metabolismo de la bacteria se modifica para poner en marcha algunos de los mecanismos de defensa del germen que se mencionan a continuación, con lo que se impide la acción del antibiótico. El primer mecanismo defensivo es la alteración de la permeabilidad de la membrana, la cual nos impide la entrada del antibiótico. En el caso de la resistencia a las tetraciclinas. Como segundo mecanismo de defensa, tenemos la producción de nuevos sistemas enzimáticos capaces de destruir la molécula antibiótica. Por ejemplo, la beta-lactamasa, que destruyen las cefalosporinas. El mecanismo de defensa, utilización de otras vías metabólicas, distintas de las bloqueadas por el antibiótico. Como cuarto mecanismo de defensa tenemos el aumento de la producción de la enzima bloqueada por el antibiótico para mantener funcionante la vía metabólica dependiente de la citada enzima. Quinto mecanismo de defensa tenemos la síntesis de componentes que neutralizan el antibiótico. La resistencia puede ser absoluta, lo que significa que el antibiótico es completamente ineficaz. En otros casos, la resistencia es relativa y puede resolverse aumentando la concentración plasmática del antibiótico. Por otro lado, la resistencia puede volverse permanente o desaparecer con el tiempo. En este último caso es de gran interés práctico, ya que al retirar el antibiótico se elimina la causa de la resistencia y puede desaparecer. Por lo tanto, se recomienda pasar por alto el uso de los medicamentos recomendados por el hospital. Continuamos con factores que facilitan las resistencias. Como primer factor tenemos las dosis insuficientes para alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos. Como segundo factor encontramos intervalos muy prolongados en la dosis, lo que origina grandes oscilaciones en las concentraciones plasmáticas del antibiótico. Como tercer factor tenemos utilización inadecuada de antibióticos, profilaxis no indicada, uso tópico o tratamiento con antibióticos de enfermedades víricas. Como cuarto factor, uso injustificado de antibióticos de amplio espectro. Y como quinto y último factor, durante el tratamiento excesivamente corto o muy larga. Terminar, aquí en todo les vamos a dejar como una clave o una imagen donde encontramos la clasificación de los antibióticos, el grupo, los fármacos que son sensibles, por ejemplo aquí tenemos las penicilinas, son sensibles al ácido, y los que son sensibles a la penicilasa, el principio activo, y para que nos sea más fácil el nombre comercial de cómo lo conocen cómo lo conocemos comúnmente. Por ejemplo, está la penicilina benzatina, que es el mismo benzatacil. Está la ampicilina, que la conocemos como Britapen, la amoxicilina como Clamocizol, y entre otras. Acá igual está, mira, todo lo que monoatámicos, carbapenémicos. Acá están más penicilinas, las antipseudomonas, las resistentes a la beta-malactasa, las antipseudomonas, aunque hay que aclarar que aquí están parenterales y las orales. Están los aminoglucósidos, los que son tópicos, la neomicina, como se conocen comercialmente, los glucopéptidos, las quinolonas,
Todo esto, espero que este video haya servido, que les haya quedado muy claro todo lo que tratamos de decir. Y eso es todo sobre las generalidades, aunque es mucho más, mucho más amplio, pero no queremos que el video sea tan extenso, sino que sea más puntual. Y ya esto es todo. Muchas gracias. Que tengan un lindo día y estudien.